Ya, ok, ahí estamos. Bueno, gracias por enviar los trabajos. Hay algunos que los enviaron ya. Bueno, Jorge Barría ya fue el number one. Y ahí ya se fueron sumando algunos más con el trabajo que tenían que entregarme, que era la parte panorámica, ¿cierto? Eh, Había una pequeña, no era una trampa, pero obviamente había muchos versículos que estaban dentro del mismo texto que yo les había dado, ¿sí? Probablemente al leerlo se dieron cuenta y si no, probablemente buscaron otros que también estaban bien, ¿sí? Así que muchas gracias por el trabajo. Esta semana vamos a terminar hoy día un poco este tema que veníamos manejando desde la semana antepasada. La próxima semana hablaremos algo sobre dones y luego una pequeña prueba y prácticamente ya estamos al fin del semestre, ¿sí? Así que bueno, Dios nos sigue acompañando, ¿sí? Bueno, si vamos a manejarnos con el manual, simplemente quiero ir recordando algunas cosas y viendo algunas cosas que ustedes ya saben. Voy a sentarme, no viene la hora del Espíritu Santo en cuanto a la salvación. Ya creo que la semana antepasada vimos un poco la importancia de ver a Dios, este Dios trino, en nuestra salvación, en el pasado, en el presente y también en el futuro, ¿sí? Entonces la seguridad de salvación eterna significa que es aquel que ha creído en Cristo, ¿cierto? Que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Ahora, esta salvación, ustedes saben, se proveyó en la cruz, se dio en la cruz, por lo tanto no tiene ningún mérito humano. Nadie podría decir en algo yo aporté a la salvación, sino todo fue dado a través de Cristo. El creyente, una vez salvo, y esto es importante, yo sé que ustedes lo saben, pero lo recordamos, siempre va a ser salvo. ¿Por qué? Porque si la obra salvífica está basada en la obra de Dios, entonces no descansa en ningún mérito nuestro, en ningún mérito humano. Entonces, obviamente que no, si descansar en nosotros, creo que sí, sí se perdería. Si llega a ser, si esa fuera la realidad bíblica, gracias a Dios que no lo es. Gracias a Dios que la teología bíblica nos dice claramente que Dios fue el autor de la salvación, por lo tanto es segura. Si fuera el hombre el autor de la salvación, obviamente que sería algo inseguro. Como es una obra de Dios, obviamente tiene que ver con su fidelidad, tiene que ver con el pacto del Padre con el Hijo, al enviarlo a morir con nosotros. Sé que lo que estoy diciendo puede ser muy básico, pero es importante recordarlo para que lo tengamos cada día fresco y no nos olvidemos. Si la salvación fuera por obras, obviamente la recompensa vendría por esa obra. Entonces, eso obviamente pondría en duda justamente la seguridad que tendríamos o que tenemos en la salvación que descansa sobre la gracia y las promesas de Dios, y por eso nosotros como creyentes podemos estar confiados. Hay un pasaje que últimamente siempre ha estado siendo nombrado, Filipenses 1:6, donde Pablo dice, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y está hablando de la santificación, que veremos creo que en la última de las clases, ¿sí? Entonces el propósito eterno de Dios es que su promesa es que Él va a preservar a los suyos, es decir, Él va a continuar con los suyos, bendiciéndolos hasta el final, hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Y para eso Él, gracias a Dios que Él previó todas aquellas cosas que nosotros podríamos de repente tener algunas dudas en cuanto a la salvación, ¿sí? Previó de repente, ¿cierto?, el tema de qué pasa si yo me enojo con Dios por alguna prueba, qué pasa con esto, y hay varias preguntas que de repente la gente podría pensar, no, con esto entonces Dios ya no quiere nada conmigo. Y, y encontramos casos bíblicos, ¿cierto?, de gente que se enojó con Dios. ¿Se acuerdan de algunos, no? ¿Quién se enojó Sí. con Dios en la vida? ¿Quién? Yo no específicamente, pero sí quiero contar que una hermana de la iglesia, en cierta ocasión, yo le dije por qué estaba faltando a congregarse. No, me dijo, Ajá. estoy enojada con Dios, me dijo, y no voy a ceder, me dijo, hasta que Él no me cumpla lo que yo le pedí. Bien. Así Bueno, que a veces tenemos cierto esto de lo que dice esta hermana, a veces el enojo, el otro día también me pasó lo mismo con un hermano,
algo había pasado, y también me comentó que se había enojado con Dios en ese momento, dando a entender que ya se había desenojado, no sé cómo es la palabra correcta, pero uno se da cuenta a veces que cosas como esta pueden traer dudas a veces, y el enemigo, que es muy suspicaz y astuto, ha hecho creer a algunas personas débiles en la fe de que es así, y algunos han terminado eh, eh, tristemente colocándose a un costado, no dejando de ser quizás creyente, pero sí a un costado en cuanto a su servicio, en su amor al Señor. ¿Sí? Por eso que la base sólida bíblica es muy clara para nosotros. Por eso que es la obra tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esto yo quiero remarcarlo, hermano, ¿sí? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos una teología cristocéntrica, que es correcta, también tenemos que decir que nuestra teología es teocéntrica, ¿sí? Al decir que es teocéntrica, entonces tiene que ver con Dios. Y si hablamos que es teocéntrica y que está centrada en Dios, entonces tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno de las tres personas quedan afuera de esto. De forma global voy a decir lo que está en el manual, simplemente que la obra del Padre en la salvación es que la Escritura revela la soberana promesa de Dios, que es incondicional y promete salvación eterna a todo aquel que cree en Cristo. Esto es muy importante entenderlo, que es la Escritura la que nos reveló eso. No fue nuestro corazón. ¿Entiende la diferencia, verdad? Si fuera mi corazón el que me reveló eso, entonces ya estoy mal, estoy frito porque va a ser muy subjetivo mi punto de vista. Es la Escritura la que nos ha revelado la promesa soberana de Dios en cuanto a la salvación eterna de aquel que cree en Cristo. El poder infinito de Dios nos muestra que Él puede salvar y guardarnos eternamente. Por lo tanto, vemos que depende también de este poder infinito de Dios. Que el amor también infinito de Dios no solamente explica el propósito eterno de Dios, sino que también nos asegura que este propósito se va a seguir cumpliendo. La justicia de Dios también nos garantiza la seguridad eterna de quienes hemos confiado en Cristo, porque las demandas de la justicia de Dios fueron completamente satisfechas por la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, porque Él murió por los pecados de todo el mundo, es que la justicia de Dios fue satisfecha para poder hacernos realmente hijos de Dios. Entonces, cuando uno empieza a analizar la obra del Padre, no podemos llegar a dudar de la seguridad eterna del creyente. Porque si empezamos a colocar en duda la seguridad eterna, entonces estableceríamos también una duda sobre la justicia de Dios. Y eso sería como algo no muy, obviamente, no bíblico, por así decirlo, no teológico. En cuanto a la obra del Hijo, sabemos que la obra del Hijo tiene dos lados muy importantes. Una es su muerte vicaria. ¿Entienden la expresión vicaria? ¿Qué sería para ustedes? ¿Qué sería para ustedes la muerte vicaria? A ver, ¿qué sabe? ¿No? Y esta vez, ¿Una muerte sustituta? claro, tiene que ver con la sustitución, ¿cierto? Normalmente el mundo católico usa mucho la palabra Vicarios de Cristo. incluso se habla hace años atrás de una vicaría, etcétera. Bueno, es la muerte que aquel que toma el lugar de. Entonces, la muerte vicaria de Jesucristo, la muerte sustituta de Cristo por nosotros en la cruz, nos garantiza entonces que la seguridad del creyente es totalmente absoluta. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque la muerte vicaria, esta muerte de sustitución, o sea, Él muere por los pecadores, por lo tanto, al morir por los pecadores, trae como consecuencia nuestra vida. ¿Sí? Bien, después, la segunda cosa importante es no solamente la muerte vicaria de Cristo, sino que también es su obra en cuanto a la resurrección. ¿Sí? Dos lados muy importantes. Así como en el Padre vemos que el propósito estaba en su amor, en que su propósito iba a ser cumplido, su promesa iba a ser cumplida. En el Hijo vemos que esto tiene que ver con la obra de sustitución en la muerte, en la cruz, y también la resurrección. ¿Sí? Entonces vemos que esta obra, lo que Pablo había planteado, que la justicia se iba a dar y que su vida iba a ser satisfecha, bueno, la vemos entonces reflejada en la muerte de Jesucristo por nosotros los pecadores. Y también vemos la obra de Cristo
La segunda cosa serían las dos aristas que tiene la obra de Cristo, es la resurrección. ¿Por qué? Porque sin la resurrección de Cristo, es obvio que no tendríamos una vida eterna. ¿Sí? De ahí viene el por qué tenemos vida eterna. La vida eterna obviamente tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. Muere por nosotros, resucita, para también el día de mañana poder resucitarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces esas son las dos aristas que tiene fuertemente la obra de Cristo hacia nosotros, como una obra, digamos, redentora. Luego de esa obra redentora, sigue la obra de Cristo, pero ya como un asunto de abogacía. ¿Sí? Como que lo que establece Romanos, lo establece Hebreos y Primera de Juan, que está en su manual, eso es la obra ya como abogado tras nuestra salvación. ¿Sí? Y eso también nos garantiza que tenemos a alguien que está pendiente de nosotros, que no perdió la unión, la conexión con nosotros, sino que ahora aboga por nosotros. No solamente aboga, sino que también, según Juan, Romanos y Hebreos, Cristo Jesús intercede por nosotros. Entonces tenemos a dos figuras que están establecidas en la Escritura para que la entendamos realmente, ¿cierto? El tema de la abogacía, alguien que aboga por nosotros, y el tema del intercesor, aquel que está aún hoy intercediendo por cada uno de los creyentes, y que sería el ministerio, hablemos así, actual de Jesucristo. Estamos en la obra de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? No sé si vieron que añadí un poco, les mandé un manual ampliado. No sé si lo pudieron revisar todos o lo pudieron bajar todos, pero les mandé un poco más de información a la que había algo más simplemente que tenía que ver para que quedara más clara la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la obra del Espíritu Santo tiene que ver con la regeneración, ¿sí? Para que vemos la primera parte, el Padre nos promete algo que es soberano, que viene de Él, que implica su palabra, que implica su pacto hacia nosotros, implica también que Él tiene que verse satisfecho en su demanda justa en cuanto al pecador, y por lo tanto establece que su palabra iba a revelar esto. ¿Cómo lo hace entonces para ver esto satisfecho? Viene lo que leemos en Juan 3:16 conocido, que Él envía a su Hijo a este mundo. Vemos entonces la obra de Cristo. La obra de Cristo la establecemos en dos principios muy claros. Uno, ya lo hemos visto, su muerte vicaria o sustituta, la resurrección de Jesucristo, su abogacía, ¿cierto? Más tarde, y su intercesión hacia los creyentes o hacia Dios a favor de los creyentes. Todo esto no hubiese sido posible, y esto es lo que yo quiero que quede muy claro, no podemos hablar de la obra de Cristo sin hablar de la obra del Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Es importante que lo entendamos, porque aquí está el gran problema del por qué hoy día tenemos gente que no es creyente, pero cree que es creyente. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros evangelizamos a la gente, nosotros llegamos ¿hasta dónde? A ver. Y hasta el sacrificio de Cristo. Hasta la resurrección de Cristo. Ya, bien. Algunos llegan hasta la muerte de Cristo, otros llegan un poquito más allá hasta la resurrección de Cristo, y los más osados ya llegan hasta la exaltación de Cristo, ¿cierto? En Apocalipsis. Pero tenemos entonces que reconocer que acá hay algo que no podemos dejar de lado, y que tiene que ver con esto de la regeneración. Una persona que conoce el Evangelio tiene que entender, hermanos queridos, lo que significa ser regenerado o renacido, que es el concepto que nosotros manejamos fuertemente en nuestro vocabulario, por así decir, evangélico, ¿sí? Entonces, la regeneración o nuevo nacimiento, que prácticamente es lo mismo, es hacernos partícipe de la naturaleza divina, ¿sí? Esto es importante entender. Cuando la persona es regenerada o nace de nuevo, hay algo donde se une a la naturaleza divina, ¿sí? O sea, lo que estaba fuera de, ahora está
unido a. Y voy a colocar capítulo, para que lo coloque, hay muchos versículos allí, pero simplemente quiero mencionar Juan capítulo 15. ¿Sí? Y yo sé que lo hemos leído muchas veces, y habla sobre, yo soy la vid, ¿se acuerdan? Y mi padre es el labrador. Así arranca Juan, así comienza Juan capítulo 15. Jesús toma ese ejemplo para que se entienda la unión que hay con él, ¿sí? Y ahí dice, y establece varios principios. Y en esos principios no está hablando de gente inconversa, sino que está hablándole a los discípulos, está hablando con su gente. Y habla de un principios que son muy claros, ¿sí? Que no podemos confundir. Por ejemplo, en un momento dice que el labrador, el campesino, lo que hace es limpiar, y lo que limpia, lo que saca, se va al fuego y lo quema, qué sé yo. Y algunos pueden pensar, oh, entonces, hermano, la salvación se pierde. Y no, nada que ver, porque no está hablando en ese momento de salvación. Está hablando de un ejemplo donde el labrador o el campesino es Dios el Padre, el árbol, la vid, la parra, para que nos entendamos mejor, la parra es Cristo, esa es la figura, el pámpano, la rama son los discípulos, y ahí viene recién el fruto. ¿Sí? Entonces, no es un pasaje que está hablando hacia el inconverso, es un pasaje que está hablando directamente a la gente creyente. ¿Sí? Bien, por eso dice que ya somos limpios, le dice, ustedes ya están limpios por la palabra. Bien, este nuevo nacimiento nos hace unirnos a Cristo. El hecho de unirnos a Cristo es un proceso que ya no se puede revertir como el nacimiento, porque es una obra de Dios. De ahí entonces vemos que la salvación es eterna en la forma en que la Biblia nos habla del tema y de la obra en que el Espíritu Santo obró. Entonces, la regeneración lo entendemos como un cambio radical. ¿Sí? ¿Entendemos esto, un cambio radical? Bien, o sea, es un cambio absoluto, no parcial, sino que absoluto, que no lo puede realizar el hombre por el hombre, sino que lo tiene que realizar alguien superior al hombre. Y aquí está la obra del Espíritu Santo. Si bien es cierto, yo creo y creemos en la obra redentora de Cristo en la cruz, esto se va a notar en un nuevo nacimiento. O sea, esto cae naturalmente en un nuevo nacimiento. ¿Qué se espera de esa persona que es regenerada? A ver, ¿qué creen ustedes? Esa persona que tiene ese cambio, que el Espíritu Santo obra en esa persona oye, esa persona cree, esa persona recibe a Cristo. ¿Qué se espera de esa persona? Pastor, ¿se puede? Le doy el paso a la persona que habla. Ya. Una vida de santificación. Ya, una vida en santificación. ¿Sí? Una vida en santificación. ¿Y qué significa eso, Eliseo? Ir cada día pareciéndose más a Cristo. Esa es nuestra imagen, creciendo a su estatura. Ya, bien. Entonces sería una persona que comienza de cero, hablemos así, y tú dices la idea es que va avanzando para parecerse a la figura o ir a la estatura de Cristo, si lo colocamos con un versículo bíblico. ¿Qué más? ¿Qué más se espera de una persona así? Bueno, primero que todo, se convence del pecado y de lo que va en contra de Dios. Y por ende también pasa a ser lo que dice el hermano, no me acuerdo el hermano que habló recién, anteriormente, pasa a ser a buscar agradar a Dios y a buscar también después nuevamente testificar de Cristo. Y paso a paso. Empezar como a poner de lado el pecado, aborrecer el pecado, dejarlo de lado y empezar ahora a buscar un cambio, o ver un cambio en su vida y a testificar de Cristo. ¿Qué más esperaría de un regenerado? Que dé fruto, profesor, que dé fruto tal cual como lo menciona ahí en el versículo 5. Bien. O incluso Gálatas también, Gálatas menciona de los frutos del creyente. Bien, bien. Tenemos entonces que, vamos a verlo un poquito más adelante, pero esto es lo que se conoce como el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿cierto? Es lo Sin que pecado. constantemente en la escritura, en las cartas, Dios usa esta expresión del viejo hombre y del nuevo hombre.
Ahora, ¿puede ser que una persona que conozca a Cristo no dé fruto? Que sea hijo del Señor, no. Tiene que dar Según, fruto. según la palabra, no. Bien. Yo creo que me acompañen un poquito nomás a Juan capítulo 15. Creo, no sé, no, entiendo que no está en tus apuntes, pero lo podemos tomar allá. Porque acá es interesante que de los versículos 4 al versículo número 11 o al versículo número 10, la palabra permanecer se repite 10 veces. 10 veces. Versículo 4, permaneced en mí. Versículo 4, si no permanecéis en mí. Versículo 5, permanece en mí. Versículo 6, el que en mí no permanece. Versículo 7, permanecéis en mí. Versículo 7, mis palabras permanecen en vosotros. Versículo 9, permaneced en mi amor. Versículo 10, permaneceréis en mi amor. Versículo 10, permanezco en su amor. 10 veces se repite la expresión o el verbo permanecer. ¿Por qué? Porque en esta figura que usa Cristo, usa algo conocido por el judío, que era el tema de la vid, ahora para nosotros la barra, y habla de que la persona que ha sido limpiada, no sé si van a ese versículo número 3. Antes, en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué cosa? Versículo número... Por la palabra. La palabra. Por la palabra, por la palabra. Luego se establece un principio en el versículo 10, capítulo 15 de Juan, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, si guardáis mis palabras, esta es la idea, si guardáis mis palabras, permaneceréis ¿en qué cosa? Según el versículo 10, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué está diciendo Jesús? No solamente es, aparte, junto con la limpieza que trae la palabra, viene la obediencia a la palabra, pero una obediencia en amor, no una obediencia en que yo gano algo, sino simplemente el hecho de amar a Dios y amar su palabra. Por eso que es importante lo que vamos entendiendo de lo que significa regeneración. Una persona pasa del dominio del pecado al dominio del espíritu. ¿Sí? Es como dos caminos distintos, ¿sí? Se inicia un crecimiento, se inicia un progreso espiritual para llegar, como muy bien se dijo, a la semejanza o a la estatura de Cristo. Es algo que no tiene reversión. Por eso que se habla de un nuevo nacimiento, ¿sí? Un nuevo nacimiento. Tal cual como lo anterior en cuanto a la obra de Cristo, que no tiene igual, exactamente es esta, es una obra de Dios el Espíritu y no una obra humana, y se establece en el mismo principio, que es el principio de la gracia, ¿sí? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento pasaba con el Espíritu Santo en algunos creyentes del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la dinámica, por así decirlo, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con los creyentes? Venía y se Que iba. visitaba a ciertos profetas nomás. Ya venía sobre ciertas personas en algún tiempo determinado, por alguna razón determinada, con algún propósito divino, y luego el Espíritu Santo ya no estaba más, estaba ahí y no estaba, ¿sí? Hablando de hechos que eran realmente, hablemos así, a veces muy poderosos, muy realmente espectaculares, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sabemos que Dios, el Espíritu Santo, obraba en las personas? Por ejemplo, hablemos de un Noé. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo estuvo también con Noé o no? A ver, Eloy, Felipe, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué sabemos, por ejemplo, que Dios, el Espíritu Santo, estuvo en Noé? Porque el Señor le hablaba a él directamente. Ya, el Señor le hablaba directamente. ¿Qué más? ¿Cuál era Y la clave? obedecía. Ya, el verbo clave
para usar en el Antiguo Testamento, de saber si una persona estaba, que el Espíritu Santo estaba en esa persona, es un solo verbo. ¿Cuál es? Que lo convencía. Sí, bien. ¿La obediencia? ¿La obediencia? Sí, se dijo antes, ¿cierto? Ya dijo el Manzana, pero es la obediencia. Es el obedecer. Ustedes ven que cada vez que Dios hablaba, ¿qué ocurría en la gente? En la gente que a todos los cuales Dios hablaba, ¿obedecieron? No, No, ¿Sí o no? ¿A todas las personas que Dios le habló, le obedecieron? no, no todos. No, no, Caín. no todos. No todos. No todos obedecieron. Y acá entramos en un ámbito muy especial porque no está dicho, no está dicho, no está escrito, pero cuando uno empieza a estudiar la persona del Espíritu Santo, sabemos que aquellos que fueron convencidos, como se dijo recién, por Dios, el Espíritu Santo, obedecieron. ¿Cuántos fueron los que uno quisiera colocar entre muchos o pocos los que obedecieron a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la cantidad? Entre muchos y pocos. Poco. Muchos. ¿Muchos obedecieron Poco. o pocos? Yo digo que poco. Pocos. ¿Por qué pocos? A ver, ¿por qué pocos? Porque se muestra, se dice de que hay pocos que fueron los que hicieron. Okay. ¿Cuál es el hecho más claro del por qué sabemos que fueron pocos? Porque Yo, obedecían lo que Dios les mandaba. Porque fueron llevados al cautiverio. Ah, la historia misma. sí, de hecho, el Todo- pueblo de Israel cuando pasó por Egipto también desobedeció. Entonces, no fueron, tampoco tenían el convencimiento de que Dios estaba ahí en medio de ellos. Po. Y Ahora, incluso, bueno, bien, eso. y ahora les pregunto, ¿ustedes creen que Dios quería ser desobedecido? No, Porque no va a faltar el que diga, pero hermano, si esta cuestión es muy clara, o sea, Dios permitió que desobedecieran, entonces ya como, lo cerramos todo en soberanía de Dios y apagamos todas las computadoras. Dios jamás quiere ser desobedecido, porque Dios es soberano, ¿o no? Bueno, ahí estaba, en el Antiguo Testamento, Dios obrando. Y acá nos encontramos con hablemos así, con un gran dilema espiritual, por así decirlo. Tenemos entonces que el individuo, cuando se habla de Israel, se habla más bien de un pueblo escogido en cuanto a su restauración como nación. Pero ¿qué se le pedía a esta nación? Se le pedía un cambio de corazón. Por eso ustedes van a encontrar a Jeremías y a Ezequiel hablando que necesitaban, que Dios quería darles un corazón de carne, que Dios quería circuncidar su corazón y darle un corazón realmente de carne. ¿Qué significa esto? Que no el corazón de piedra, y la figura es la piedra y algo que late, que está vivo. Entonces, cuando encontramos en el Antiguo Testamento esto, nos encontramos con hombres de Dios. ¿Cómo es que David llegó a entender su problema espiritual? ¿Cómo es que llegó a entender su problema espiritual? ¿Por qué él pide en Salmo 51 que Dios le dé un corazón nuevo, un corazón limpio, que renueve su vida? ¿Por qué lo pide? ¿Por qué lo clama? Bueno, es porque algo había ocurrido. Dios, el Espíritu Santo, estaba obrando en él. Voy a usar una palabra distinta, lo estaba molestando. Y lo llevó Dios, lo enfrentó con Natán para que él pudiera entender lo que había pasado. Y le da esta nueva oportunidad y le renueva, hablemos así, un corazón. Es lo que Pablo menciona del nuevo hombre. Pero en el Nuevo Testamento cambia. Y hoy día vemos que hay otra forma en que el Espíritu Santo obra en el creyente. Aún en el Nuevo Testamento, como no estaba todavía el Nuevo Testamento canonizado, leemos así, no estaba hasta 395 más o menos después de Cristo,
encontramos a esta pareja que miente, ¿se acuerdan? Que miente al Espíritu Santo por un tema de plata. Y si Dios tuviera que orar así hoy con nosotros, sería fatal, ¿o no? Sería mortal. Y no solamente en ese pecado, sino en muchos otros pecados. Y ahí nos encontramos también que lo que nosotros un día dijimos, bueno, Señor, yo te acepto como Salvador y todo lo demás, si no entendí que fui un renacido, que soy un renacido, que soy un regenerado, siempre mi lucha con el pecado va a ser cada vez más potente. Y tiene que haber cambios. Por eso quiero sentarme en esto de la regeneración. Se usa 2 veces nomás en el Nuevo Testamento esta palabra. La palabra se usa 2 veces, pero está varias veces también dicha de otra manera. ¿Sí? Se usa en un asunto escatológico. ¿Entienden lo que es un sentido escatológico? A ver, ¿alguien que me ayude? ¿Qué significa que Cristo habla aquí en un sentido escatológico? Sobre tiempos futuros. Bien, estamos hablando de Mateo capítulo 19, versículo 28. Está hablando, lo escatológico tiene que ver con lo porvenir, lo futuro, ¿cierto? Lo que va a suceder. Y acá Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, está hablando con los discípulos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y él usa esta expresión, en la regeneración, y lo usa en un sentido de restauración en el futuro en cuanto a la participación de sus apóstoles en cuanto a la gloria, autoridad y también a juicio. Y luego Tito lo habla ya en un sentido de nuestra salvación, hablando del lavamiento o de la limpieza en cuanto al pecado del hombre. En Tito 3:5 dice, nos salvó, y es hermoso ese pasaje, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué significa eso? Significa que no hay nadie que pudo ofrecer su justicia, su propia justicia, a Dios para que Dios lo salvara. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Tito 3:5, sino por qué cosa? Por su misericordia nomás. Allá está, por su misericordia. Por su misericordia. Nos lavó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Ahora miren lo que dice el texto. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué está diciendo el texto? Que el creyente, que la persona es capaz de obrar algo justo. ¿Entienden? Que la persona aún inconversa puede obrar en algunas cosas justas. Pero eso no le sirve para ser salvado. No por obras de justicia, sino por su misericordia. Y miren lo que añade. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, y dice en quién. Regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Entonces ese texto es muy clave, porque nos salvó, está hablando de qué cosa? Está hablando de la obra que hablamos recién, ¿cierto? De la obra vicaria de Cristo en la cruz. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Quién es el que manejaba o maneja la justicia? Es Dios el Padre, que quiere ver la justicia satisfecha en Jesucristo su Hijo. Y luego hablamos en el Espíritu Santo y vemos entonces de una forma muy especial cómo Dios participa completamente en esta doctrina. Está implícita esta doctrina en distintos pasajes, allá les di una lista. El más notorio es el pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 12, que habla de quién. O sea, habla de un hombre, Nicodemo, ¿cierto? ¿Me quieres acompañar a Juan, capítulo 3, por favor? Quiero simplemente ver algunos pasajes contigo. Un hombre, hablemos así, conocedor de la Escritura,
Vamos a partir por eso, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que pertenecía a una de las dos sectas que vemos en la Escritura, ¿cierto? Nueva Testamentaria. Vemos a los fariseos y los saduceos. Aquí vemos que él pertenecía entonces a los fariseos, bastante conocidos en el tiempo de Jesús. Había fariseos que eran muy celosos de Dios, pero muy celosos de Dios, increíblemente celosos. Y acá entonces nos encontramos con un fariseo, que no solamente que era un fariseo, digamos, ahí nomás, sino que el texto añade que era un principal entre los judíos. O sea, no era cualquiera, ¿cierto? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Bien, es interesante que este hombre reconoce de Jesús algo, según el versículo 2. ¿Qué reconoce de Jesús? Que sabe que viene de Dios. Ya, primera, una cosa es que reconoce que Jesús viene de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más reconoce él? Que es De conocedor Cristo? de la palabra. Ya, que Cristo es conocedor. Por la palabra Rabí, ¿dices tú? Sí. Ya, ¿Qué hace bien. ¿Qué más? señales? ¿Qué hace señales? Ya, ¿y qué significa eso que hacía señales? Milagros. Ya, Que sí, hacía mira. milagros. Ya, y Reconocía eso, poder en él. bien, ¿a qué atributos llevamos entonces? ¿A qué atributo aplica esto a Cristo? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Qué atributo le está atribuyendo a Cristo ahí? Divinidad. Poder. ¿Ya? Sí. Sí. Está hablando de un poder, pero no de un poder ahí nomás. Está hablando de un poder sublime, ¿o no? ¿Por qué está hablando de un poder sublime? Porque usa la expresión nadie puede. Nadie puede. O sea, él como hombre fariseo, estudioso de la Escritura, que conocía el Antiguo Testamento bastante bien, se presenta ante Jesús, reconoce de él que él conocía la palabra, que Cristo había venido de Dios, que Cristo tenía un poder sublime. ¿Y qué más reconoce? La cuarta cosa que reconoce en un solo versículo. Que viene de Dios. Bien. Que Él está ahí, que viene de Dios. Dice, si no está Dios con Él, está hablando de la unión que este hombre se da cuenta existe entre Cristo y Dios. Y eso para que un judío lo reconociera, hermanos, es algo grandioso. No sé si me explico. No es que sea algo simple, es algo grandioso. 4 cosas. ¿Sabes de la Escritura? Reconocemos que sabes de la Escritura. Sabemos que has venido de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema del versículo 2? ¿Cuál es el problema de este fariseo en el versículo 2? Que él fue escondida. Ya, bueno, fue escondida, fue de noche, dice tú, por eso que... Sí, puede ser. Pero no, hablo de un problema más espiritual, que de ir de noche fue más de temor, ¿cierto? Por verse que ver a un fariseo, un principal hablando con Jesús de día, era como preguntarle, che, ¿qué pasó acá? Vos también te vas, tú también quieres ser de los mismos, así fue, trataba de... ¿Cuál es el problema espiritual? ¿Será Que que lo solamente conocía como maestro solamente y no como Mesías? Ahí está. Vemos sí, la expresión como maestro. Él reconoce distintas cosas, pareciera que se contradice en lo que dice, pero él no llega a ver a Jesús como Mesías, como el Mesías. No le alcanzó, no sé si me explico, en su mente no le alcanzó a reconocer que sí había venido de Dios, pero como un maestro, no como el Hijo de Dios, ¿sí? Bien, Jesús responde a esto, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí es donde a Nicodemo quedó como, ¿de qué estamos hablando, cierto? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y la pregunta era válida, ¿cierto?
era válida ante lo que Jesús le menciona en el versículo previo, de esto de nacer de nuevo. Solamente que esta palabra, esta idea de regenerar para un judío, y especialmente para un fariseo, que se creía ya como lo máximo, el top, obviamente que no tenía mucha entrada. Jesús le empieza a decir, de cierto te digo, que quien no naciere de nuevo, no puede ser, naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Usa la palabra nacer, Jesús, más de una vez en este texto que estamos leyendo. Luego, para que se entienda esto, dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, más ni sabes, y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? La pregunta de Nicodemo al escuchar a Jesús de nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, de explicarle que la carne es carne, que el espíritu es espíritu, que le habla le coloca el ejemplo del viento, y le habla que así es aquel que nació del espíritu. La pregunta de Nicodemo fue, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo responde? ¿Cómo puedes tú, maestro, siendo maestro, no saber esto en el fondo? Bien. ¿Qué se esperaría de un maestro de la ley? En el fondo, yo diría que haya sido regenerado, que haya sido transformado por la palabra que sabía. Ya. Que ¿Qué tuviera más? entendimiento de lo que el Señor le estaba entregando, y que a lo mejor que el mismo Espíritu Santo hubiera trabajado en ese momento, si era conocedor. Puede ser. Bien. ¿Qué más? Que hubiese podido interpretar correctamente la escritura y saber los tiempos que estaban aconteciendo, haber reconocido, digamos, al Señor como tal. Bien. ¿Qué más? Porque Jesús está apelando ¿a qué? A Nicodemo. ¿A dónde apela? Que Dios Su le puede dar conocimiento. de distintas maneras. Bien. Jesús está apelando ahí a su conocimiento. Entonces, ¿qué le faltó a su conocimiento, hermano? Fe. Aplicación de ese conocimiento. ¿Y cuál era el conocimiento? La palabra de Dios. De las profecías. Ya, de la profecía. ¿Qué más? ¿Por De qué, todo Jorge? A ver, Jorge, ¿por qué dijiste de la profecía? ¿A qué te refieres con eso? Porque el anuncio del Mesías que Israel esperaba era parte de lo que él como maestro tenía que haber sabido con excelencia. Por eso que me imagino que también fue de noche. Pero tú estás hablando de las profecías en cuanto a Cristo. A eso te estás refiriendo, ¿verdad? Sí, en cuanto a Cristo. Sí, sí. Está por ahí, pero no. Tiene que ver con las profecías, pero no en base a Cristo aquí. ¿En base a qué? ¿En base a quién? ¿Al Espíritu Santo le faltó el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo? Cuando ustedes revisan el Antiguo Testamento, van a encontrar profecías sobre esto. Joel es un claro caso. Dice que en él vendrá, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre, y esto es nombrado en Hechos, ¿sí? Esos versículos de Hechos se conoce como un versículo de doble referencia. Tiene que ver con lo que pasó en ese momento, en Hechos, cuando vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, que las lenguas eran distintas lenguas conocidas, eran dialectos, que
que se habló allí en ese momento. Y se llama de doble referencia porque se apunta que va a ser también un evento futuro. ¿Sí? Esos son algunos versículos que hay que se conocen como de doble referencia para aquellos que no lo saben. Bueno, había profecías sobre él. Entonces, ¿qué es lo que está explicándole Jesús a él? Le dice, che, pero, perdón, tú como maestro de Israel, ¿no sabes esto? O sea, si esto iba a pasar. Esto de Jeremías, esto de Ezequiel, de un corazón nuevo, de una vida renovada, una vida cambiada. Nicodemo estaba dicho, y tú como maestro tenías que haberlo sabido. Ahora, hermano, ¿sabes qué? De repente podemos nosotros ser un poquito, dentro de nuestra línea conservadora, podemos tener la misma postura. De repente como que no dar mucha importancia a Dios el Espíritu Santo, porque pareciera que no es tan relevante estudiarlo y no es tan importante enseñarlo. Entonces yo estoy súper contento de que tú me haya pasado este ramo, porque me ha hecho como rever y repensar en esto. Que el conocimiento es súper importante, pero si este conocimiento no nos lleva a lo que estamos hablando recién, sobre la importancia del cambio real en el creyente, entonces por demás está el conocimiento. ¿Me explico? Y acá es donde nosotros tenemos que unir esto, ¿sí? Bueno, este pasaje termina de una forma grandiosa, con dos ejemplos tremendos, dos cosas muy grandes, versículo 14, con esta serpiente levantada en el desierto, para que todo aquel que creyera, y después versículo 16 por el versículo que siempre se habla sobre salvación. Entonces, la regeneración afecta al creyente de tal manera que sea algo duradero. Por lo tanto, ¿cómo sabemos esto? Que la presencia interior del Espíritu en el creyente es algo permanente, totalmente permanente, a diferencia de las épocas anteriores a Pentecostés, donde los creyentes, uno se da cuenta de esto, uno se da cuenta que había gente. ¿Me quieren acompañar un poquito a Lucas capítulo 2? Creo que lo puse en tu manual. Es el caso de Simeón. Simeón para mí es el judío que realmente estaba era esperando la visitado, sí, y era visitado por el Espíritu Santo de una manera especial. Y este hombre tenía esto, y Dios creo que se placía mucho en él, en Lucas capítulo 2, porque en el versículo 25 uno se pone a pensar en las cosas, cómo él era. Me hace pensar en aquellos hombres del Antiguo Testamento. Miren, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y me hace pensar en un Job, me hace pensar en un Noé, hombres que fueron declarados justos, que fueron declarados que tenían una relación con Dios. Bueno, este Simeón era uno de ellos, que tenía esta relación con Dios, aunque el Espíritu Santo no habitaba en él. Pero sí, dice ahí la Escritura, esperaba la consolación de Israel. ¿Cómo la esperaba? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo estaba sobre él? Bueno, lo sabemos dice que era justo, que era piadoso, y tercera cosa, que esperaba la consolación de Israel. Tres cosas que nos hacen ver claramente el obrar del Espíritu Santo en él, y por eso el Espíritu Santo estaba en él. Y en eso dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Cuál fue entonces la labor del Espíritu Santo en la vida de Simeón? ¿Cuál es para ustedes? ¿Cuál es la labor? Reconocer la labor del Espíritu Santo de alguna manera. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que ahí estuvo el Espíritu obrando? Porque él tenía la confianza de que se iba a cumplir esa promesa de la llegada del Mesías y que lo iba a conocer cuando estuviera en la tierra. ¿Ya?
Bien. Porque, perdón, el Espíritu Santo guiaba su vida. ¿Ya? ¿Y qué más? Está bien, lo guía, exactamente. Sí, por eso creo que vemos su vida justa, hablemos así, vemos su vida piadosa, y el tercer elemento es el que quiero que puedan verlo. ¿Por qué él llevaba esa vida? ¿Por qué él llevaba esa vida justa? ¿Por qué él llevaba esa vida piadosa? ¿Tenía una relación con el Espíritu Santo? ¿Ah? Sí. Algo más. Él tenía la seguridad de que iba a llegar. Ya, bien. Esa seguridad que iba a llegar. Él tenía, creo que por ahí vamos con la hermana Miriam, él tenía algo y era la esperanza de. Tenía una buena relación con el Señor. Esto es clave en el creyente, en el renacido. Si hay un creyente que no tiene esperanza, hermanos queridos, algo no está bien. Certezas. El creyente que todavía sigue apostando a quedarse en esta tierra y queriendo quedarse en esta tierra es porque no está experimentando, viviendo la esperanza en su vida. Por eso que este hombre, cuando ve a Cristo, ni siquiera tuvo la posibilidad de verlo obrar, pero solamente verlo a él, que se cumplía lo que él tenía, la esperanza que él tenía. Mis ojos han visto mis ojos tu salvación, verso 30, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, para nosotros, y gloria de tu pueblo, Israel. Ahora, llévame en paz, ya está claro, Dios me lo reveló, el Espíritu Santo me lo reveló. Este es lo que le faltó a Nicodemo, no sé si me explico. A Nicodemo le faltó la otra parte del rompecabezas, no pudo ubicar la pieza correcta. Tenía todo el conocimiento, pero todo, porque Jesús lo reconoce, ¿o no? Jesús le reconoce que era un maestro. No le dice, no, chamullero, aquí tú no sabes nada del Antiguo Testamento, te crees el maestro. No, Jesucristo reconoce que él era un maestro de Israel. Por eso él dice, ¿no eres tú maestro? Y ahí nos damos cuenta que no basta con enseñar la Escritura. Hay ¿qué cosa más? Aparte de enseñar la Escritura. Aquellos que predican, aquellos que enseñan, aquellos que testifican. ¿Qué más necesitamos? Aparte de saber. Obedecerla. Obedecer. Confiar en ella. Confiar. Dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ser dependientes. Viste que ahora está como el orgullo de saber. Viste que estamos en la década de los posgrados. Hoy día todo el mundo quiere ser máster. Hoy día todo el mundo quiere tener un PhD y un doctorado. Y no sé para qué lo queremos tener. Si eso no es para glorificar a Dios realmente y que la gente conozca la Escritura más, es un título más que va a estar colgado en una oficina o en una casa. Eso le pasó a los fariseos. Conocieron, pero no vivieron. Y acá es donde no dejaron que su corazón fuera circuncidado, como dice la Escritura. La obra espiritual del Espíritu Santo en el bautismo del creyente, y hay dos pasajes claves, pero quiero solamente mencionar uno. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, judíos, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esa palabra bautizados tiene que ver con esa expresión donde tú metes una cosa adentro de otra. Eso significa bautizar. Bautizar es sin meter algo dentro de otra cosa. Es como, no sé si ven esto, es que yo meto dentro de esto, y ahí entonces soy bautizado, no puedo salir. Por eso que es segura mi salvación. Por eso que la expresión de 1 Corintios 13, que fuimos todos bautizados los creyentes, está hablando que no puede ser un creyente que no esté regenerado o renacido. No existe. Es una ilusión
Es un querer emocional y nada más. Pero ojo, cuidado, cuidado con el intelectualismo. Porque hay muchos que pueden conocer de Dios, no significa que sean salvos. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a este punto, hermanos, de primero saber nuestra relación con el Señor, para luego también poder establecer esa verdad hacia otros. Fuimos bautizados, no por nosotros, fuimos bautizados porque Dios el Espíritu Santo nos puso en el cuerpo de Cristo Jesús. Una unión vital, este es el punto. ¿Vieron lo que aparece en Juan capítulo 15? El que permanece en mí, la idea es que lleve mucho fruto. Esto se llama una unión vital, una unión permanente. Una unión vital significa que esta unión con Cristo a mí me da vida. Por lo tanto, si me da vida, el Espíritu Santo va a obrar en mi vida y en tu vida. Y eso nos va a llevar naturalmente, no forzosamente, naturalmente a dar fruto. Y esa expresión está dicha en la Escritura, que da fruto de sí. Y esa es la idea. La unión con Cristo es vital. No existe un cristiano que no dé fruto. Y acá es donde entra la vida regenerada de un creyente. Por eso que la presencia del Espíritu Santo tiene que ver con ese sello redentor que se nos dio hasta el final de los tiempos, ese sello que vimos cuando estudiamos los diferentes símbolos. Entonces el sello del Espíritu Santo, ¿qué es lo que está representando? La obra de Dios. Representa, no solamente la obra de Dios, representa nuestra salvación y nuestra seguridad de que en nuestra vida no le falta nada y que nuestro propósito es presentarnos ante el Padre el día de mañana como una evidencia absolutamente cambiada, regenerada, y por eso que dice la Escritura que al cielo no puede entrar carne, ¿se acuerdan de este pasaje? Carne ni sangre. Y eso va a ser a través de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es bueno establecer este principio, hermanos queridos. El conocimiento de Dios nos hace entonces entender el propósito de Dios en el obrar de Cristo. El obrar de Cristo, redentor, y la esperanza de su resurrección nos lleva entonces a entender nuestra regeneración y entender nuestro nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos va a llevar a dos cosas que vamos a ver durante las dos últimas clases. Una, a entender que Dios el Espíritu Santo, conociéndonos, nos habla que Él nos va a dar dones espirituales para que glorifiquemos a Dios. ¿Sí? Quiero llevarte a Juan capítulo 15, y con esto ya estoy casi terminando, porque quiero llevarte al versículo 8 solamente. ¿Sí? Aquí Jesús está hablando de la parra, de la rama y del fruto. Pero cuando dice mi padre es el labrador, está hablando entonces que, ¿quién es el padre? O sea, ¿quién es el labrador, perdón? Dios. El Padre. Dios el Padre. En esta figura que él establece, el campesino, el labrador, es el Padre, ¿cierto? ¿No? Luego dice que él es la vid, él es la parra. Luego dice que nosotros somos las ramas y dice que acá hay que dar fruto, ¿verdad? Esto establece el principio. Es la figura que se supone para que se entienda. Dios el Padre, Dios el Hijo, los discípulos y el fruto. Bien. Déjenme decirle algo. La parra, digamos, la parra. ¿Puede gustar ella misma su fruto? No. No. Nunca la parra va a poder gustar de su propio fruto.
Entonces la pregunta es, ¿para qué está la parra? ¿Para qué está la parra? A ver. Algo sencillo, tampoco es tan así como, wow, qué cosa. ¿Para qué está la parra? Para dar fruto. Para, Ya, para dar fruto. ¿La fruta se llama? Uva. Uvas. Uva. Muy bien. Para Y sabemos sostener que el fruto. ya, bien, con la rama sostiene, pero ¿quién sostiene quién sostiene el fruto? ¿Es el árbol o es la rama? La rama. La La rama. rama. Ok. Volvemos al principio. Cuando usted se come una uva, así, yo sé que usted ha probado uvas muy buenas y uvas que más o menos son, pero cuando usted ha probado una muy buena uva, o dice, oh, nunca he comido uva como esta. Si no escuchara quién cuidó de esa uva o de esa parra, qué diría el campesino? Cuando usted escucha decir, no hay mejor uva que esta, ¿qué diría ese campesino? Se sentiría feliz, Se maravillado. sentiría feliz, satisfecho, contento de que su labor como campesino fue de cuidar la parra, de que la parra tuviera sus ramas limpias y podarlas, limpiarlas, para que diera un fruto que valiera la pena. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 8? ¿Cuál es el fin? En este es glorificado mi Padre. Bien. ¿Cuál es el fin de Dios, el Espíritu Santo en el creyente? Aunque no está nombrado ahí el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fin de Dios, el Espíritu Santo? En el versículo 8. Que llevéis Glorificar al mucho Padre. fruto. Ya, glorificar al Padre. Eduardo, ¿qué dijiste? Que lleve muchos frutos. Ya, que lleve mucho fruto. Y que ese fruto, ¿a quién glorifique? Al Mi amor. Señor. Al Padre. Que glorifique al Padre. Por eso vemos que acá está unido el concepto. ¿Y quién le lleva a usted y a mí a dar fruto? El Espíritu Santo. Santo. Si no es el Espíritu Santo, va a ser mi corazón. Si es mi corazón, entonces ¿para quién es la gloria? Para mí mismo. Allá está. ¿Cómo yo sé que el fruto que estoy dando es glorioso para Dios? Cuando le glorifico a Él. Cuando la gloria no es propia. Cuando puedo decir que todo lo que hemos hecho ha sido para Él y por Él. Nada más. Si hay algo de orgullo y vanidad, estas son las motivaciones. Estas son las intenciones del corazón que nos habla la Biblia. Hay un salmo que habla sobre los antojos del corazón. Si algo ocupa el lugar de Dios en la gloria, significa entonces que no fue el Espíritu Santo guiándome, o guiándonos, sino que fue nuestra propia carne. Por eso el versículo 8 es muy claro. Por eso que Jesús no deja en ningún momento que sus discípulos se crean como aquellos que son ellos. Versículo 8, en esto, ¿en qué? ¿Qué es esto? No está hablando todos los versículos anteriores sobre la permanencia, la unión en Cristo, el dar fruto para el Padre. En esto, en los frutos, en el que pidamos lo que queremos y va a ser hecho, obviamente sabiendo la voluntad de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, no podemos llevar fruto verdadero, primero si no es por el Espíritu Santo. Y segunda cosa, no podemos ser verdaderos discípulos de Cristo sin ser guiados por Dios, el Espíritu Santo.
Por eso que este ramo a mí me ha hecho pensar, sinceramente, en la importancia de saber que debemos ser gobernados, guiados por Dios el Espíritu Santo, guiados por Él, que nos podamos dar cuenta, que nuestro fruto permanezca, hermanos, no por nosotros, ¿me entiendes? No por nuestra fuerza, porque sabes que te vas a cansar, vas a tener que poner cada día más pila, más fuerza humana, para que algo quede. ¿Sabes qué? Acá vemos el labrador cuidando la parra a las ramas, y las ramas llevando todo lo que corresponde para dar un fruto que honra al Señor. Bueno, hermanos queridos. Pastor, Sí. no me quedó claro eso de quién es el labrador, quién es el otro, por favor. Bueno, el labrador, ¿quién era? A ver, ayúdenme los que están ahí. El Dios labrador el es El Padre. Dios el Padre. La vid o la parra. Nuestro Señor Jesucristo. Bien. Jesucristo. La rama o las ramas. Nosotros. Los pámpanos eran, en el caso de Juan 15, los discípulos, ¿cierto? Y como algo natural, venía el fruto. No como algo impuesto. Por eso que habla de Juan capítulo 15, habla de la obediencia a la palabra en amor. Pastor. Pastor, Sí. ¿Sí? ¿le puedo contar una pequeña situación al respecto de esto mismo? Bueno. Yo trabajé en una viña. Me Muy gustaría bien. que todos escucharan. Yo trabajé en una viña en la 4ª región, al interior de Vicuña. Y hice todo el proceso de ir a cuidar, ponerles el cartuchito a los frutos para que no se quemaran por el sol. Después cuando llegaron los frutos y uno tenía que limpiarlos y todo eso. Y me llamó mucho la atención porque había mucho fruto que uno tenía que botar. Y a los ojos de uno estaban súper lindos. Pero eran frutos de exportación, eran uvas de exportación. Y tenían que tener digamos, cierta consistencia, cierto color, cierta, ¿cómo se dice? Cierto Medida. tamaño. Calibración. Exacto. Y teníamos que botar lo demás. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque, y uno de los agrónomos, que era extranjero, me dijo, porque no, estos frutos no están perfectos. Y para que sean perfectos tenemos que cortar estos y salgan los buenos frutos, los frutos perfectos. Eso me llamó mucho la atención y creo que hay una hermosa enseñanza en esto. Sí, tal cual, tal cual. Escuchen bien, hablando con mi esposa antes de la clase, hablábamos sobre este texto, y obviamente este texto no cuando dice ahí que el labrador viene, limpia, corta y va al fuego, qué sé yo, no está hablando de un inconverso, no está hablando de que el creyente va a perder su salvación y nada por el estilo. Es el ejemplo que está poniendo de lo que haría una persona, como está hablando la hermana Sara, de algo que para que sea algo mejor hay que empezar a podar. Y hermanos queridos, para que tú y yo demos fruto, más fruto, y un fruto realmente que valga la pena, a veces Dios empieza a podar nuestras vidas. Y hay momentos que no nos va a gustar, porque el Señor va a podar sin misericordia, pero con el fin de algo, claro, es que Dios sea glorificado. Y yo creo que les comenté esto, pero voy a terminar con esto. Una vez un pastor tenía un mentor, un hombre ya viejo, un hombre ya de muchos años, yo no sé si les conté, pero no importa, un hombre de muchos años. Y el hombre de muchos años le preguntó al pastor, que era más joven que él, le dijo, si yo ya no tuvieras que predicar más, ya Dios no te dejara más predicar, enseñar, ¿qué sería de ti? Le preguntó el pastor viejo al pastor joven. Y el pastor joven le dijo, me moriría, le dijo así.
Y el pastor viejo le dijo, bueno, entonces tu ministerio es tu ídolo. Tu ministerio es tu ídolo. ¿Es tu qué? Ídolo. Ah, Y saben que me llamó tanto la atención esta expresión de cuando, porque este pastor joven después me lo comentó. Solo decimos que Cristo es suficiente, ¿cierto? Esta es nuestra forma de hablar. Pero, ¿saben, hermanos queridos? A veces el ministerio, la familia, la iglesia, cualquier cosa puede tomar un lugar indebido en nuestra vida. Por eso que esta poda, por eso cuando Jesús habla a sus discípulos, les habla del llevar mucho fruto, y no lo dice un líder, lo dice el Cristo. ¿Es posible que un creyente lleve mucho fruto? Y la verdad es, claro que sí. ¿Corresponde que un hijo de Dios lleve fruto? ¿Es opcional? ¿Sí o no? No, Ahí está. debe llevar fruto. El punto es que no es, hermanos queridos, opcional. No es opcional, sino que es lo esperado por Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre lo envió, porque el Hijo murió por nosotros y porque el Espíritu Santo nos dotó para llevar fruto. Bueno, vamos a hablar de los dones espirituales si Dios requiere en la próxima clase, el próximo lunes si Dios quiere, porque son dos cosas que hoy Dios, el Espíritu Santo, va a trabajar en nosotros. Una es en el tema de los dones que Dios nos dio para llevar más fruto, y lo segundo tiene que ver con la vida santificada de la cual se habló al principio. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, ¿alguna consulta, inquietud, aporte? Pastor, a mí me gustaría saber cuándo van a entregar la nota de la última prueba. La próxima semana ya se la paso, ¿sí? La próxima semana se la paso. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más? ¿Está todo bien? ¿Sí? Bien. Bueno, hermanos, seguimos caminando con el Señor hasta el día de Jesucristo. Persuadidos de esto, de que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar. Y la va a terminar, ojalá, con hombres y mujeres de Dios que le presenten frutos que glorifiquen a Dios el Padre. ¿Sí? Bueno, voy a pedirle al futuro papá, que está contento, Johnny, le faltan dientes a Johnny para mostrar su alegría, ¿cierto? Así que, Johnny, ¿por qué no nos despides en oración, hermano? ¿Sí? Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has brindado al contemplar tu palabra, al contemplar, Señor, todo lo que tú quieres y esperas de nuestra vida. Gracias, Señor, por la disposición del pastor de preparar esta clase, Señor, y por cada uno que puede participar de esta clase. Señor, oramos y clamamos para que todo esto que aprendemos, que vemos y que contemplamos en las clases no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que sea, oh Dios, una realidad en nuestra vida, Señor, y nuestro objetivo, nuestra meta sea glorificarte en todo, Señor. Te rogamos que guardes nuestros corazones si hay cosas que puedan estar tomando tu lugar, Señor, y apartándonos de ti, Señor, y que todo lo que busquemos sea realmente de corazón para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo mediante tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No tengo una tarea en particular, solamente para que lo mediten. Me gustaría en la próxima clase que me dijeras cuál
cuál es o cuáles son tus dones espirituales. ¿Sí? Porque en base a eso es lo que se va a cumplir Juan capítulo 15. ¿Sí? Entonces, medita, yo sé que algunos ya lo tienen tan claro, otros probablemente están en camino de, pero ¿cuál sería tu don o tus dones espirituales? Y que es el tema de la próxima semana, ¿sí? Bueno, nos vemos, ¿sí? Felicidades al nuevo papá y a la esposa, y que el Señor guíe todo. Gracias por sus oraciones. Eso, felicidades. Vamos, Johnny. Felicitaciones, Chao. felicidades. Nos vemos. Vamos a ser tíos. Chao, felicidades. Abrazo, Johnny, Chao, abrazos. bendiciones. Chao, hermano, que estén bien. Igual, estén bien, chao, chao.